Buenos días. En esta ocasión vamos a continuar con la sobre normativa sectorial. Los temas que vamos a ver son los siguientes: técnicas de evaluación del grado de cumplimiento de las normas obligatorias y voluntarias en materia de seguridad y salud ocupacional, las normas de trabajo de la OIT ratificadas en el Perú, la decisión 584, que es el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, la resolución suprema 21 del año 83, que son normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación, la norma técnica G050, seguridad durante la construcción, decreto supremo 42F, reglamento de seguridad industrial, decreto supremo 055, reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, decreto supremo 043, que es el reglamento de seguridad en la actividad de hidrocarburos, resolución ministerial 161, que es el reglamento de seguridad en la actividad eléctrica, la ley 29088, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo para estibadores terrestres y transportistas manuales, y finalmente el decreto supremo 028, que es el reglamento de control y vigilancia para actividades marítimas, fluviales y lacustres. Veamos el primer tema: técnicas de evaluación del grado de cumplimiento de las normas obligatorias y voluntarias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Usualmente las metodologías que tenemos para hacerlo en forma externa o a través de auditorías serían auditorías internas, auditorías de certificación y auditorías legales. Digamos, estas serían las formas oficiales en que una empresa usualmente hace la evaluación del cumplimiento legal. Pero también podríamos mencionar una cuarta forma, que es la forma en la cual las organizaciones evalúan permanentemente que también están cumpliendo las leyes que les aplican. A ver, veamos cada una de esas tres y al final damos una mayor explicación de esa cuarta técnica que les acabo de mencionar. Empecemos por auditorías internas. Las auditorías internas pueden ser realizadas tanto por auditores internos como por auditores externos contratados para que realicen la auditoría interna. Ya sabemos que un proceso de auditoría sirve para determinar qué tanto está cumpliendo una organización con los requisitos de un sistema de gestión. Bien, uno de esos requisitos es que las empresas identifiquen y cumplan las leyes que les aplican. Entonces, cuando hacemos auditorías internas, lo que estamos haciendo es evaluar qué tan bien está cumpliendo una empresa las leyes que les aplican. Y una vez que culminamos esta evaluación, culminamos la auditoría, tenemos que realizar un informe de la auditoría, en la cual diremos si hemos encontrado que la empresa está o no cumpliendo adecuadamente los requisitos legales y otros requisitos que le aplican. De igual manera, si la auditoría es realizada por auditores externos, pero para que hagan nuestra auditoría interna, la figura es exactamente igual. Estos auditores externos evalúan qué tanto estamos cumpliendo las leyes que nos aplican. Y al culminar esa evaluación nos dejan un informe en el cual detallan lo que han encontrado durante esta evaluación legal. La segunda forma que se señala para evaluar el cumplimiento legal es a través de las auditorías de certificación o seguimiento. ¿Qué cosa es una auditoría de certificación o seguimiento? Una auditoría de certificación es cuando una empresa que ya tiene implementado un sistema de seguridad y salud en el trabajo pide a una entidad certificadora que evalúe que también está
funcionando su sistema. Es decir, que evalúe qué tan bien está cumpliendo o no los requisitos de la norma de seguridad y salud en el trabajo. En nuestro medio, la norma usada prácticamente por el 100% de empresas es la norma OSAS 18001. Bajo esta norma, las diferentes organizaciones implementan sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, cuando una empresa implementa su sistema de gestión bajo la norma OSAS, es requisito de la norma OSAS que las empresas evalúen qué tanto están cumpliendo las leyes que les aplican. Es por eso que en las auditorías de certificación es otra manera de evidenciar si estamos o no cumpliendo adecuadamente las leyes que nos aplican. Pero así como tenemos auditoría de certificación, también tenemos auditorías de seguimiento. ¿Qué son las auditorías de seguimiento? Las auditorías de seguimiento son aquellas auditorías que hacemos posterior a la de certificación. En principio, cuando una empresa certifica un sistema de gestión, el certificado tiene una duración de 3 años, pasado el cual hay que volver a revalidarlo. Pero mientras espera que pasen esos 3 años, la entidad certificadora se asegura que año tras año el sistema siga funcionando adecuadamente. Entonces, cuando al cabo del segundo año la entidad certificadora evalúa que el sistema siga funcionando, a esta auditoría se le llama auditoría de seguimiento. Usualmente las empresas tienen la primera vez una auditoría de certificación, el segundo año tienen una auditoría de seguimiento, al tercer año tienen otra auditoría de seguimiento y al cuarto año tienen una nueva auditoría de recertificación. Posteriormente otros 2 años de seguimiento y al subsiguiente año otra vez recertificación y así sucesivamente. Bien, entonces cada vez que una organización pasa por procesos de auditoría de certificación o seguimiento, es una forma de evidenciar qué tanto está cumpliendo la norma, la empresa, las leyes que le aplican. Una tercera forma de evaluar el cumplimiento legal es pidiendo auditorías externas a entidades especializadas. Por ejemplo, podemos pedir a un estudio de abogados con especialización en seguridad y salud en el trabajo que nos haga una auditoría para evaluar qué tanto estamos o no cumpliendo las leyes que nos aplican. En nuestro medio tenemos varios estudios de abogados con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Estas son las 3 formas en las cuales las organizaciones usualmente evalúan qué tanto cumplen las leyes que le aplican. Como dijimos al comienzo de esta sesión, también hay una cuarta forma, que es cuando las empresas evalúan en forma interna, en su día a día, qué tanto están cumpliendo con las leyes que le aplican. Usualmente esto se encarga a una persona, que puede ser el jefe del sistema de gestión, el representante de la dirección o la persona que trabaja en el área legal. Son las personas usuales que las organizaciones ponen para que hagan un seguimiento permanente del cumplimiento legal. Luego, ¿cuál será la finalidad de que hagamos una evaluación del cumplimiento legal? Uno, porque es un requisito de la norma OSAS. Si no hacemos un adecuado cumplimiento de las leyes que nos aplican, no podremos certificar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Así que si queremos certificar, tenemos que cumplir entonces las leyes que nos aplican. Y segundo, para que una organización pueda saber qué tanto está o no cumpliendo con las leyes que le aplican. En el caso peruano sabemos que las leyes en seguridad y salud en el trabajo ahora son mucho más exigentes.
Es por ello que para una empresa es prioritario saber qué tanto están cumpliendo las leyes que le aplican, porque en caso de no cumplirlas y de haber un accidente o enfermedad ocupacional, la organización podría tener penas privativas de la libertad. Veamos el segundo punto: normas de trabajo de la Organización Internacional de Trabajo que han sido ratificados en el Perú. El Perú es miembro de la OIT desde el año de 1919 y de aquel entonces hasta el día de hoy ha ratificado 74 convenios, de los cuales 66 siguen estando en vigor. Los convenios que el Perú ha ratificado son los que se indican en la diapositiva. Tenemos convenios sobre el tema de horas de trabajo para la industria, desempleo, colocación para la gente de mar, derechos de los agricultores, indemnizaciones de accidentes de trabajo en la agricultura, descanso semanal para la industria, igualdad de trato en caso de accidentes, así como contrato para la gente que trabaja en mar. También tenemos convenios para la repatriación de la gente que trabaja en mar, sobre seguro de enfermedad tanto en la industria como en la agricultura, métodos para fijar salarios mínimos, indicaciones sobre pesos máximos a ser transportados por barco, convenios sobre trabajo forzoso, seguros de vejez, invalidez, muerte, convenio de desempleo, vacaciones pagadas, certificados de capacidad de los oficiales que trabajan en mar, obligaciones del armador en caso de enfermedad o muerte de la gente del mar, seguros de enfermedad para la gente del mar, edad mínima para trabajo marítimo, así como trabajo en la industria, convenios sobre la prescripción de seguridad en caso de edificaciones, convenios sobre las horas de trabajo y descanso para transporte por carretera, alimentación y servicio de fonda para tripulación de buques. El convenio 70, si bien ha sido ratificado, aún no entra en vigencia. Bueno, y todos los demás convenios que estamos viendo en la diapositiva son convenios que el Perú ha ratificado y que también ya están vigentes. Ahora hablemos sobre la decisión 584, que es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta decisión 584 fue adoptada por el Consejo Andino en el año del 2004, el 7 de mayo del 2004. Para los que han tenido la oportunidad de leer en su momento el Decreto Supremo 009 del 2005, que era el anterior Reglamento de Seguridad, o los que han leído la nueva Ley de Seguridad, la 29783, o su reglamento, el Decreto Supremo 005, podrán ver de que las leyes peruanas realmente siguen la misma estructura que esta decisión del Grupo Andino. Veamos. Esa decisión tiene un capítulo, un artículo sobre los requisitos que debe cumplir la política de seguridad y salud en el trabajo. Nos indica que en cuanto a la política de seguridad y salud en el trabajo, corresponde al empleador definir las autoridades y atribuciones del personal para temas de prevención. Indica también que toda organización debe implementar un mapa de riesgos. Adicionalmente, que toda organización debe velar porque las leyes que le aplican en temas de seguridad y salud en el trabajo se cumplan. Y para esto establece el tema de inspecciones del Ministerio de Trabajo como un mecanismo para evaluar el adecuado cumplimiento. También pide que las organizaciones registren tanto las enfermedades profesionales como los accidentes de trabajo, con la finalidad de elaborar estadísticas y poder elaborar las causas raíz que originan las mismas.
También pide que se establezcan programas de seguridad y salud en el trabajo, programas para promocionar la seguridad. El establecimiento de programas de capacitación o formación de los trabajadores, así como asesoramiento a los empleadores y trabajadores para implementar adecuadamente un sistema de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 8 de esta ley también indica que toda aquella organización, empresa que fabrica, diseñe, importe, suministre o ceda máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo deben asegurarse de que estos sean seguros, es decir, que no constituyan una fuente de peligro. También deben proporcionar información de cómo usar adecuadamente estos equipos, de tal manera que se puedan minimizar accidentes por un mal uso de los mismos. También pide de que las sustancias, insumos y demás agentes físicos, químicos o biológicos se manipule adecuadamente a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos. Todas estas instrucciones, manuales, cartillas que deben contener máquinas, equipos y suministros deben estar en idioma castellano y traducidos a un lenguaje sencillo, de tal manera que las personas que lo van a usar los puedan entender claramente. Y finalmente, este artículo 8 nos dice que todas las máquinas, herramientas y demás insumos que usarán los trabajadores en su trabajo deben poseer instrucciones sencillas y claras que permitan su fácil entendimiento. Esta decisión del Grupo Andino contiene artículos que nos hablan sobre la gestión del sistema de seguridad y salud de trabajo, así como las obligaciones de los empleadores. Otro grupo de artículos que nos hablan sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores, y tiene un capítulo para los trabajadores de protección especial, tales como trabajadores discapacitados, mujeres embarazadas o en lactancia, así como la prohibición del trabajo de los niños para trabajos insalubres o peligrosos. Y también tiene un tema de sanciones, que son los artículos del 31 al 32. A grandes rasgos, esto es lo que nos dice esta decisión del Pacto Andino, que, como vuelvo a repetir, para los que han tenido la oportunidad de leer el Decreto Supremo 009 ya derogado, o la nueva Ley 29783 y su reglamento, se darán cuenta de que esas leyes peruanas siguen la misma estructura que indica este reglamento de la Comunidad Andina. Veamos ahora la resolución 021, normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. Esta resolución 21, que son normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación, nos indica que aplica las actividades de construcción civil con la finalidad de proteger la salud e integridad física y mental de los trabajadores. Esta norma, esta ley, empieza haciendo énfasis al tema de orden, limpieza, iluminación y señalización. Para ese tema dedica los artículos del 3 al 9. A continuación, habla de las recomendaciones de seguridad que deben tenerse en el tema de excavaciones. Y en los artículos del 10 al 12 nos indica que el material extraído de una zanja debe colocarse a no menos de 60 centímetros del borde. Indica también que cuando sea necesario se deben establecer barandillas a los costados de las excavaciones, o ante peligro de derrumbe, colocar entibado en las excavaciones. Recordemos que el entibado no es otra cosa que cuando al excavar una zanja vemos que el terreno no es estable, entonces se colocan maderas a los costados de la zanja
para evitar el deslizamiento de estas tierras. A estas maderas colocadas en la zanja se le llama entibado. Entonces, esta ley, en los artículos del 10 al 12, también nos habla sobre el tema de entibado cuando creemos que hay un peligro de derrumbe en estas zanjas o excavaciones. Posteriormente, los artículos del 13 al 16 nos habla sobre los riesgos en altura. Nos dice que cuando tengamos aberturas en elevadores, aberturas en las fachadas o huecos en los pisos, debemos colocar barandas. También nos habla sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad para toda labor de desencofrado de vigas perimetrales, así como para las labores de resección de carga. En los artículos del 17 al 21 nos habla sobre las consideraciones en seguridad para las máquinas que usamos en la actividad de construcción civil. Por ejemplo, nos dice que toda parte móvil de una máquina debe estar protegida por guardas. Nos habla de la prohibición de llevar pasajeros en un montacarga, así como un cartel con la carga máxima de todo montacarga. Y en cuanto a los implementos para izaje, nos indica de que todos los ganchos deben contar con un pestillo de seguridad a fin de asegurarnos que la carga no se va a caer una vez que la estemos izando. En cuanto a escaleras y rampas, en los artículos de 22 a 24 nos dice que las escaleras de mano deben tener los travesaños y largueros de una sola pieza, es decir, no deben estar parchados. Si instalamos escaleras provisionales, estas deben tener barandas con un mínimo de 60 centímetros de altura y la escalera debe tener una inclinación no mayor a 60 grados. En caso de colocar rampas, estas deben tener barandas y un ancho mínimo de 60 centímetros y una inclinación máxima de 30 grados. También nos habla de plataformas en los artículos del 25 al 31. Nos dice que el ancho mínimo de una plataforma será de 60 centímetros y que deben estar provistos de barandas para alturas superiores a 2 metros. Los andamios deben anclarse a la fachada. En caso de andamios colgantes, las barandas deben tener una altura de 70 centímetros. En los artículos del 32 al 36 nos habla sobre los cuidados a tener presentes en el uso de la energía eléctrica. Nos indica que para las instalaciones de alumbrado y maquinaria eléctrica, los interruptores deben estar provistos de interruptores diferenciales. Debe existir puestas a tierra en donde se puedan aterrizar los diferentes equipos eléctricos. En caso de realizar construcciones, estas construcciones deben estar a una distancia no menor de las líneas eléctricas. Si la distancia entre una construcción y una línea eléctrica es menor a 3 metros, entonces debe usarse recubrimientos con materiales aislantes. Y se prohíbe las instalaciones eléctricas hechas con conductores desnudos. En cuanto a los equipos de protección personal, esta ley establece que mínimamente deben ser cascos, máscaras, lentes, guantes, botas y mandiles, ello de acuerdo a la labor que se esté realizando. Y también nos indica que el consumo de agua debe ser de agua potable. En cuanto a las instalaciones en el ambiente de trabajo, se debe contar con un área para ser usada para el cambio de vestimenta. Se debe disponer de un botiquín de primeros auxilios y un ambiente adecuadamente ventilado y libre de polvo para la ingesta de alimentos. Si tenemos materiales inflamables o peligrosos, debemos contar con equipos de extinción adecuados. Toda obra de edificación
debe contar con un cerco perimétrico, además de servicios higiénicos conectados a la red pública o pozo séptico de ser el caso. Bien, continuamos ahora con la norma técnica G050, que es seguridad durante la construcción. Esta norma contiene algunos requisitos bastante específicos y esta norma está dirigida específicamente a las actividades de construcción civil, montaje y desmontaje, y demolición, refracción o remodelación. Para poder implementar esta norma requiere que se haga un análisis previo de peligros y riesgos. Es decir, nos está pidiendo también que elaboremos una matriz IPER a fin de determinar qué peligros son no tolerables para que le podamos establecer los controles operacionales que nos permitan trabajar en condición segura. Esta norma nos indica sobre la necesidad y obligación de informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos a los que están expuestos, y para ello podemos hacer uso de vitrinas, folletos, afiches, entre otros. El empleador está obligado a prevenir y controlar los riesgos previamente al inicio de las operaciones, así como implementar manuales de seguridad en caso sean necesarios. Para todos aquellos peligros que se haya determinado que son no tolerables, deben establecerse controles operacionales y difundir esos controles entre los trabajadores. Entonces, una vez que hemos establecido esos controles operacionales, el siguiente paso será capacitar a los trabajadores en esos controles y, finalmente, asegurarnos que los trabajadores cumplen con estos controles operacionales que se han definido. Es decir, cumplen con los estándares de seguridad y demás procedimientos que la organización ha determinado para controlar los peligros no tolerables. También establece esta norma un formato para el reporte de accidentes, así como un formato para el reporte de enfermedades ocupacionales. También nos indica que debemos tener ciertas consideraciones básicas en cuanto al tema de protección contra incendios. También nos habla de ciertas consideraciones básicas en cuanto a los equipos de protección personal que debemos entregar a los trabajadores. Indica que debe haber una adecuada señalización de todas las áreas y lugares de trabajo, así como implementar adecuados estándares de orden y limpieza. También nos habla de establecer un plan de seguridad y salud en el trabajo. Este plan debe contener cuáles son los estándares y procedimientos que la organización ha definido. Recordemos que para establecer estos estándares y procedimientos es necesario que la organización elabore una matriz IPER previamente al inicio de las labores. Una vez que se elabora esta matriz IPER, la organización puede identificar los peligros no aceptables y sobre estos establecer controles operacionales. Bien, una vez que se ha hecho la identificación previa de peligros, riesgos y los controles operacionales respectivos, en caso de que sucedan accidentes, la empresa debe establecer procedimientos y formatos para informar sobre los accidentes de trabajo. Esta norma técnica establece un formato interno para el registro de los accidentes de trabajo. También establece que se debe llevar estadísticas de los accidentes, así como de las enfermedades ocupacionales. En cuanto a la protección contra incendios, indica que se debe cumplir con lo indicado en las normas técnicas 350.043, parte 1 y parte 2. Además de la capacitación en prevención de incendios
de acuerdo a lo establecido en la norma técnica peruana 833-026, parte 1, además de avisos de no fumar. En cuanto al equipo básico de protección, este debe estar formado por ropa de trabajo, casco de seguridad tipo jockey de colores según la categoría y ocupación. Sin embargo, no establece qué colores debe tener un gerente, un jefe, un supervisor. Estos lo define la organización. También establece botas de seguridad o botas de EGB de acuerdo al peligro inherente. También establece la obligatoriedad de uso de tapones y orejeras para ruidos que superen los 80 decibeles. En caso de manipulación de productos químicos, que se dote al trabajador de los EPPs adecuados que permita trabajar en forma segura. El uso de mascarillas para polvo cuando sea necesario, ropa adecuada para ambientes lluviosos y para trabajos en altura, el uso obligatorio de arnés y línea de vida, además de mallas de protección donde aplique, tanto para trabajos en altura o para prevenir la caída de objetos. Esta norma técnica nos establece que si tenemos frentes de trabajo a alturas mayores a 1,5 metros, debe proveerse barandas, y que toda abertura en el piso, sea de ascensores, escaleras o futuros insertos, deben estar cubiertos por una plataforma resistente. Nos habla de un botiquín y nos establece cuáles son los implementos mínimos necesarios a establecer en un botiquín en la industria de construcción y demolición. Nos indica que los trabajos de soldadura deben realizarse necesariamente en ambientes ventilados y que los soldadores deben contar con un certificado médico emitido por un oftalmólogo que garantice que pueden realizar la labor de soldadura sin mayor peligro. Los equipos de oxicorte deben estar provistos de cadenas antivuelco, es decir, cadenas que eviten la caída de los balones de oxicorte. Recordemos que un equipo de oxicorte tiene dos balones, un balón de oxígeno y un balón de acetileno. La combinación de estos dos combustibles más una chispa genera la llama con la cual se hacen las labores de oxicorte. Bien, estos balones de oxígeno y acetileno deben estar provistos de una cadena antivuelco. Esta norma técnica también habla sobre los accesos que deben estar despejados, así como una adecuada señalización dentro de la obra. Establece los requisitos mínimos para el almacenamiento y manipuleo de materiales, así como la protección para evitar caídas durante el uso de escaleras y andamios. Nos habla también de las medidas de seguridad a observar cuando se trabaje con equipo de izaje. Como dijimos, ganchos provistos de pestillos, equipos de izaje que indiquen claramente la capacidad del equipo y que lógicamente se encuentran en buen estado. También esta norma técnica nos establece requisitos que debemos seguir en temas de seguridad para toda labor de movimiento de tierras, tanto con o sin explosivos, excavaciones subterráneas, construcciones hidráulicas, obras de montaje de alta tensión, así como obras en plantas hidroeléctricas, obras de infraestructura, excavaciones y finalmente demoliciones. Bien, continuemos con el Decreto Supremo 042F, que es el Reglamento de Seguridad Industrial. Ese reglamento es bastante amplio y establece una serie de requisitos específicos para ciertos equipos usados usualmente en las industrias. Por ejemplo, nos habla de los requisitos generales que deben cumplir los edificios y demás estructuras y locales de trabajo, la iluminación y ventilación con la que deben contar. Tiene un capítulo especialmente designado para
el tema de prevención y protección contra incendios, el cual contempla los equipos usados para combatir incendios, los sistemas de alarmas, la realización de simulacros de incendios. Esta ley, por ejemplo, nos dice que toda organización debe tener por lo menos 4 simulacros de incendios al año. También nos habla de los estándares a tener en cuanto al manejo de explosivos y sustancias inflamables, así como la disposición de desperdicios. Tiene otro capítulo destinado a lo que son resguardos de máquinas, equipos eléctricos y herramientas manuales y portátiles accionadas por fuerza motriz. También tiene capítulos asignados a lo que son calderos a vapor y recipientes a presión, hornos y secadoras, manipulación y transporte de materiales, sustancias peligrosas, radiaciones peligrosas, mantenimiento y reparación y finalmente equipos de protección personal. Esta ley, si bien data del año de 1965, sigue estando vigente aún al día de hoy. Y vuelvo a repetir, establece requisitos bastante específicos que debieran ser tomados en cuenta por toda empresa industrial. Continuemos con el Reglamento de Seguridad y Salud en la actividad minera. El Decreto Supremo 055, que apareció en el año del 2010, lo publicó el Ministerio de Energía y Minas, tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en la actividad minera. Y aplica a todas las actividades, tanto actividades mineras como actividades conexas. Y esta ley aplica a toda persona, sea natural o jurídica, privada o pública, que realice actividades mineras o actividades conexas con personal propio o terceros. En cuanto a las actividades mineras, el artículo 2A nos indica cuáles son esas actividades que están contempladas como actividad minera propiamente dicha. Podemos encontrar labores de explotación, desarrollo, preparación y explotación, preparación mecánica, clasificación de minerales metálicos y no metálicos, concentración, depósitos de relaves, lixiviación, fundición, refinación, labor general, transporte minero y finalmente depósitos de almacenamiento de concentrados de minerales. En cuanto a las actividades conexas, el artículo 2A establece que estas actividades son construcción civil, instalaciones anexas o complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores, sistemas de transporte que no son concesionados, uso de máquinas, equipos y accesorios, mantenimiento mecánico y eléctrico, comedores, hoteles y campamentos, servicios médicos, vigilancia y construcciones y otros tipos de prestación de servicios. Todas estas actividades, la ley las cataloga como conexas a la actividad minera. En cuanto a los derechos del titular minero, el artículo 24 menciona que el titular minero debe designar a una persona como gerente del programa de seguridad y salud ocupacional, así como al personal supervisor de la seguridad, para de esta manera asegurar el adecuado cumplimiento de la política, su misión y asegurar la rentabilidad del negocio. Queda prohibido el ingreso de personas extrañas a las actividades mineras, salvo permiso especial del titular. En todo caso, el titular minero sigue siendo responsable por la seguridad y salud de toda persona autorizada a ingresar a las instalaciones de la mina. Indica en el artículo 26 que el empleador debe asumir los costos del programa de seguridad y salud de trabajo, que debe establecer este programa de seguridad y salud de trabajo, así como el programa de capacitación y establecer las estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales.
Debe nombrar a una persona que va a hacer las veces de gerente del programa de seguridad y salud ocupacional. Posteriormente veremos cuáles son los requisitos que establece esta ley para la persona que sea asignada como gerente del programa. Bien, otra obligación del titular minero es facilitar el ingreso de los fiscalizadores y funcionarios de la actividad minera, y deben informar a OCINAMIN todo accidente fatal o situación de emergencia y presentar un informe en un plazo no mayor a 10 años. Recordemos que al respecto, la nueva ley de seguridad, la 29783, indica que a partir del siguiente año la fiscalización de la actividad minera va a ser cargo del Ministerio de Trabajo. Es decir, solamente hasta este año continúan las actividades de OCINAMIN como fiscalización de la actividad minera. Otras de las obligaciones que tiene el titular minero es informar a los trabajadores sobre sus peligros, riesgos y medidas de control que ha establecido la organización. Proporcionar los EPPs aplicables a la actividad que va a realizar el trabajador, así como brindar servicios de primeros auxilios, medio de transporte y acceso a los servicios médicos. Debe brindar también facilidades de vivienda, así como proporcionar herramientas, equipos, materiales y demás maquinaria que cumpla con los estándares mínimos de seguridad establecidos por la organización. En cuanto a los turnos de trabajo, el empleador debe conocer el nombre de los trabajadores presentes en un turno, así como su posible ubicación. Otra obligación del empleador es la de controlar los riesgos originados por actos o condiciones subestándares, realizar inspecciones de seguridad, practicar exámenes médicos antes, durante y después de la relación laboral, mantener actualizados los registros de seguridad y salud en el trabajo, es decir, estadísticas de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, registros de las actividades del programa de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que hemos dicho en artículos anteriores la obligación de la organización de establecer un programa de seguridad y salud en el trabajo. Ese programa, como sabemos, establece una serie de actividades que debe cumplir el empleador. Bien, el empleador está obligado a hacer seguimiento a que estas actividades se estén cumpliendo en el momento adecuado. Otra obligación del titular minero es informar sobre el cumplimiento de las observaciones a la autoridad minera a través del libro de seguridad y salud ocupacional, a fin de que cuando vengan los inspectores, al evaluar este libro podrán saber qué tanto está o no cumpliendo la empresa minera con los estándares definidos. Cuando el trabajador esté frente a un inminente peligro a su seguridad, tiene la facultad de suspender sus actividades. El artículo 27 indica que el titular minero es el responsable de establecer e implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, y que solamente se debe permitir el ingreso a los ambientes o locales abandonados previa identificación de los peligros y riesgos inherentes. El artículo 33 establece la obligatoriedad de desarrollar estándares, así como procedimientos estándares de trabajo seguro para cada uno de los procesos que se desarrollen. Por ejemplo, para trabajos subterráneos se deben contar con estudios geomecánicos mensuales previos, así como publicar los planos geomecánicos estándares IPES, los cuales deben estar firmados por ingenieros colegiados y habilitados. En el artículo 38 se establece la necesidad de instruir y verificar el cumplimiento de estos PETs, el uso adecuado de los EPPs, así como informar de los peligros en el lugar de trabajo. También se debe investigar sobre toda condición
o situación peligrosa detectada y reportada por un trabajador, y establece la obligatoriedad de la responsabilidad del empleador, de los supervisores, en la seguridad de sus trabajadores. Los supervisores deben asegurarse de que sus trabajadores cuentan con máquinas debidamente protegidas con guardas, así como facilitar los servicios de primeros auxilios y evacuación del accidentado cuando sea necesario. Tienen también que verificar el cumplimiento de los procedimientos de bloqueo, ¿no? Bloqueo, o también llamados corte y etiquetado, y paralizar las situaciones en las que sea inminente un alto riesgo para la seguridad de los trabajadores. Y toda labor de alto riesgo necesariamente tiene que hacerse con la presencia de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a los derechos de los trabajadores, el artículo 40 señala que los trabajadores pueden solicitar a su comité paritario realicen inspecciones e investigaciones en temas de seguridad y salud ocupacional cuando lo estimen conveniente. También pueden solicitar al comité paritario que haga cumplir el Decreto Supremo 055 en cualquiera de los requisitos que contempla este Decreto Supremo. También los trabajadores tienen derecho a conocer los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Esta información usualmente es proporcionada por el supervisor a través del hipercontinuo e información adicional dada antes de iniciar cada operación. También los trabajadores tienen derecho a obtener información a través del comité paritario sobre temas de seguridad y salud ocupacional, o inclusive retirarse ante la inminencia de un peligro que pueda poner en riesgo su vida y o salud. Y lógicamente, los trabajadores tienen el derecho de elegir a sus representantes en el comité paritario. No pueden ser elegidos como representantes los supervisores. En el artículo 41 se señala que si los trabajadores han sufrido un accidente, tienen derecho a recibir primeros auxilios por parte del titular minero. Si se requiere atención médica y quirúrgica especializada inclusive, tienen derecho a recibirla. Asistencia hospitalaria y farmacia, rehabilitación, aparatos de prótesis e inclusive reeducación ocupacional hasta que sean dados de alta. En el artículo 42 se señala que si un trabajador sufre un accidente, su salario no debe ser pagado en forma parcial debido al día del accidente. Es decir, si el trabajador se accidenta a las 10 de la mañana iniciando su turno, el titular minero no tiene por qué descontarle el resto del día. En caso que el trabajador no avise oportunamente al titular minero, pues el titular minero se excluye de cualquier obligación. En el artículo 43, el Decreto Supremo 055 señala que los representantes de los trabajadores en el comité paritario tienen derecho a participar en las inspecciones, auditorías y fiscalizaciones de seguridad, así como efectuar consultas al titular minero sobre temas de seguridad y salud ocupacional, recibir información sobre accidentes e incidentes ocurridos y cumplir las demás obligaciones inherentes al comité paritario. Los trabajadores, a su vez, están obligados a cumplir con todos los procedimientos e instructivos definidos por el titular minero para asegurar que las operaciones sean seguras, tales como estándares, procedimientos estándares de trabajo seguro o PETS, instrucciones, reglamentos internos de seguridad, entre otros. Los trabajadores, a su vez, son responsables de su propia seguridad y la de sus compañeros. No deben manipular equipos y partes de equipos si es que no han sido capacitados para ellos. Y tienen el deber de reportar inmediatamente cualquier accidente e incidente ocurrido.
deben usar adecuadamente las herramientas, equipos y unidades de transporte y no ingresar al trabajo habiendo ingerido drogas o cualquier otro estupefaciente, alcohol, etc. Y también los trabajadores tienen derecho a participar en los programas de capacitación que programe el titular minero. Los trabajadores tienen la obligación de pasar por los exámenes médicos que determine el titular minero y no manipular adversamente los dispositivos de seguridad ni contravenir los estándares de seguridad definidos por la organización. Aquellos trabajadores que contravengan las disposiciones y estándares de seguridad podrán y deberán ser sancionados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes respecto a las condiciones laborales. Ahora veamos las obligaciones de las empresas contratistas. Las empresas contratistas tienen la obligación de cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del titular minero, así como del programa de capacitación. Deben proporcionar a sus trabajadores viviendas y esas viviendas deben ser supervisadas por el titular minero. Adicionalmente, las empresas contratistas deben dar facilidades a su personal para el transporte durante o con ocasión del trabajo, así como los medios de comunicación necesarios. También deben proporcionar a sus trabajadores capacitación para que puedan realizar sus actividades en forma segura, así como los EPPs necesarios que apliquen a sus actividades. Bien, ahora veamos el tema de objetivos, metas y programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la actividad minera. El artículo 58 del Decreto Supremo 055 indica que se deben definir metas cuantificables con medición mensual inclusive. Dentro de estas metas, la ley claramente indica que se debe calcular el ISAT o índice de severidad de accidentes de trabajo, el IFAT, índice de frecuencia de accidentes de trabajo e incidencia de enfermedades ocupacionales. También se debe realizar la planificación, ejecución y control de actividades para identificar todo aquel aspecto que pueda afectar la salud e integridad de los trabajadores, así como daños a la propiedad e interrupción del ambiente de trabajo o degradación del ambiente de trabajo. Se deben realizar monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y establecer un cronograma y presupuesto para que funcione el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora veamos las responsabilidades del gerente de seguridad y salud ocupacional. La persona que sea designada como gerente del programa de seguridad y salud ocupacional debe tener conocimientos en el tema, así como liderazgo y amplia experiencia en operaciones mineras. Para una mina, el gerente de seguridad deberá ser un ingeniero de minas o ingeniero geólogo colegiado y habilitado, con experiencia no menor a 5 años en explotación minera y 3 años en seguridad y salud ocupacional, y estudios en el tema, o sea, estudios en seguridad y salud ocupacional, mayor o igual a 240 horas. Para pequeñas minas o actividad artesanal, la persona que ocupe el cargo de gerente del programa de seguridad y salud ocupacional deberá tener una experiencia no menor en explotación minera de 2 años, así como 2 años en seguridad y salud ocupacional y estudios en el tema no menores a 120 horas. Para fundiciones, refinerías o plantas de beneficio, la persona que ocupe el cargo de gerente del programa de seguridad y salud ocupacional debe ser un ingeniero de minas, ingeniero geólogo, metalurgista, químico colegiado, con experiencia no menor a 5 años en fundición y refinería y estudios en el tema no menores a 240 horas. Finalmente, el gerente del programa de seguridad y salud ocupacional
deberá reportar al funcionario administrativo más alto de la empresa minera. ¿Cuáles son las responsabilidades de este gerente del programa de seguridad y salud ocupacional? Bien, este gerente es responsable de la seguridad en todos los procesos productivos, es decir, es responsable de que se diseñen los procedimientos instructivos, PETs, reglamentos internos y demás estándares que la organización estime necesarios para que las operaciones se puedan desempeñar en forma segura. Este gerente deberá entonces organizar, dirigir, ejecutar y controlar se ejecute el programa de seguridad y salud ocupacional. Recordemos que el programa de salud y seguridad ocupacional no es otra cosa que un documento que contempla todas las acciones que una organización va a hacer en un periodo, usualmente un año, en el tema de seguridad y salud ocupacional. Ahí estarán las capacitaciones, monitoreos, exámenes médicos, capacitaciones, entre otros. Entonces, este gerente del programa de seguridad deberá organizar, dirigir, ejecutar y controlar este programa, el cumplimiento de este programa. También podrá ordenar la paralización de cualquier actividad que amenace la integridad de las personas, máquinas, equipos e instalaciones. También debe participar del plan de minado a fin de verificar la eficiencia de los métodos de seguridad del mismo. Y también debe participar en la determinación de las especificaciones técnicas desde el punto de vista de seguridad que puedan afectar a las instalaciones, equipos y maquinarias. Por ejemplo, si una empresa minera compra un equipo, deberá especificar previamente a su compra cuáles deberán ser las especificaciones de seguridad que deberá cumplir esta máquina, equipo o maquinaria. El gerente del programa de seguridad debe entonces establecer y gestionar el programa de seguridad y salud ocupacional, así como administrar las estadísticas tanto de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, hacer el seguimiento de las mismas, asegurar que se determinen las causas y se tomen acciones para minimizarlas o eliminarlas. Otra función del gerente del programa de seguridad y salud ocupacional es la de informar periódicamente a la organización, a la empresa minera, el desempeño del sistema de seguridad y salud ocupacional, así como asegurar que los supervisores participen en las capacitaciones de seguridad y salud ocupacional. Debe verificar y asegurar que toda persona que trabaje en la actividad minera lo haga con seguridad, y también debe programar y participar en las inspecciones y auditorías de seguridad y salud ocupacional que se programen. Bien, ahora veamos el tema de peligros, riesgos y controles operacionales, lo cual no es otra cosa que el hipercontinuo. El Decreto Supremo, en el Decreto Supremo 055, en su artículo 88, indica que el titular minero debe identificar peligros y riesgos, tanto para condiciones normales del día a día como para aquellas potenciales que puedan suceder. Debe tomar en cuenta los equipos que pueden estar en óptimas condiciones, o también debe contemplar las posibles deficiencias que se puedan presentar en los equipos y materiales. Debe contemplar las actitudes del personal e inclusive las acciones inapropiadas, inseguras que puede tener algún trabajador. Se debe contemplar también cualquier cambio en los procesos, materiales o equipos que ameriten se vuelva a hacer una nueva identificación de peligros y riesgos. Bien, entonces, una empresa del rubro minero, de acuerdo al Decreto Supremo 055,
deberá identificar todos sus peligros y riesgos en condiciones normales de trabajo, como aquellas potenciales que puedan suceder con máquinas en buen estado, como con defectos posibles en las máquinas, con trabajadores que trabajan adecuadamente, como con actos inseguros que pueden realizar los trabajadores. Es decir, esta identificación de peligros y riesgos debe tomar en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan dar en el lugar de trabajo. Y si ya hemos realizado la identificación de peligros y riesgos, pero cambiamos parte de los procesos, materiales o equipos, deberemos actualizar esta identificación de peligros y riesgos. Una vez que hemos identificado los peligros y riesgos, el siguiente paso será determinar los controles operacionales que nos permitan desempeñar el trabajo en forma segura. Recordemos que los controles operacionales siguen una jerarquía. Primero debemos eliminar el peligro si se puede. Si no se puede eliminar, se sustituye. Si no se puede sustituir, se aplica un control de ingeniería. Si no se puede aplicar un control de ingeniería, un control administrativo y finalmente el uso de EPPs. Como parte de los controles administrativos estarán el desarrollo de estándares, procedimientos instructivos, PETs y ATS. PET, procedimiento estándar de trabajo seguro, y ATS, análisis de trabajo seguro. También es parte de la obligación del titular minero elaborar y actualizar los mapas de riesgos. Estos mapas de riesgos deben ser actualizados por lo menos una vez al año, es decir, en forma anual. Y cada vez que se inician las labores, se exige la presencia de un ingeniero o supervisor que controle a los trabajadores, que permita hacer la evaluación inicial de los peligros antes de efectuar cada labor. Cuando se elabora el mapa de riesgos, debe tomarse lógicamente en cuenta el resultado del hipercontinuo. A ver, expliquemos esto. Un mapa de riesgos, como su nombre mismo lo dice, debe identificar todos aquellos riesgos no tolerables de una organización. Y estos riesgos no tolerables básicamente son identificados mediante el hipercontinuo, el hiper-C. Entonces, lo primero que tiene que hacer una organización será hacer su matriz de hipercontinuo, identificar cuáles riesgos son no aceptables, y para esos riesgos no aceptables establecer un control operacional, y para esos riesgos no aceptables identificarlos claramente en su mapa de riesgos. Es decir, para que una organización pueda elaborar su mapa de riesgos, debe elaborar previamente su matriz hiper, y una vez que elabora su matriz hiper, recién estará en condiciones de elaborar su mapa de riesgos. Este decreto supremo 055, que es el reglamento de seguridad en la actividad minera, también tiene varios artículos relacionados al tema de salud ocupacional, agentes físicos, químicos, biológicos, al tema de ergonomía, vigilancia médica ocupacional, señalización de las áreas de trabajo, así como el código de colores, y los artículos del 120 al 126 para el tema de los permisos escritos para trabajos de alto riesgo, llamados también PETAR. Bien, ahora veamos el decreto supremo 043, que es el reglamento de seguridad en la actividad de hidrocarburos. Bien, ese reglamento, el decreto supremo 043, contiene una serie de requisitos y especificaciones en materias de seguridad, muchas de ellas bastante similares ya con las leyes y decretos supremos que hemos visto, la 055, 29783, 005, son bastante comunes. Solamente diremos en esta ocasión que ese decreto 043 contiene un capítulo destinado al tema de responsabilidades y obligaciones en el tema de seguridad, otro capítulo para el tema de higiene y seguridad ocupacional,
Otro capítulo para el tema de equipos y sistemas de protección, que implica tanto protección contra incendios, manipuleo de productos peligrosos, materiales reactivos y manipuleo de explosivos. Tiene otro capítulo para el tema de las condiciones de los campamentos, las operaciones de exploración y explotación, operaciones de refinería y plantas de procesamiento de hidrocarburos, así como operaciones de transporte y almacenamiento. Tiene responsabilidades y obligaciones. En cuanto al tema de las condiciones de los campamentos, habla tanto de condiciones de alojamiento de personal y las condiciones si es que el campamento está situado en una zona endémica o si es una base móvil que está instalada en una zona endémica. Habla también sobre las prácticas de higiene personal, asistencia médica y condiciones alimenticias del personal. Tiene otro capítulo para el tema de las operaciones de exploración y explotación, que va desde los equipos de perforación, reacondicionamiento y servicio de pozos desde el punto de vista de seguridad, hasta las estaciones de bombeo y tanques. Otro capítulo destinado para las operaciones de refinerías y plantas de procesamiento de hidrocarburos, operaciones de transporte y almacenamiento, comercialización de combustibles líquidos, gas, licuado de petróleo, gas natural, así como el entrenamiento e instrucción del personal que labora en la actividad de hidrocarburos, y un último capítulo que es el tema de infracciones, sanciones y exoneraciones. Ahora veamos la resolución ministerial 161, que es el reglamento de seguridad en la actividad eléctrica. Bien, ese reglamento aplica a todas las actividades, tanto de construcción, operación, mantenimiento, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Esta ley, en su artículo 4, establece que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la actividad eléctrica está constituido por 3 entes: la entidad que realiza la actividad eléctrica, el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo o el Supervisor de Seguridad, según corresponda, y los trabajadores. Esta ley también establece en su artículo 7 que la organización debe crear una estructura para la prevención de riesgos, y esta unidad de prevención de riesgos debe estar conformada por personal especializado en seguridad y salud del trabajo en la actividad minera. Este personal, por lo tanto, deberá tener experiencia en ejecución y control de planes, programas y actividades de seguridad y salud del trabajo. Debe estar dirigido por un ingeniero colegiado con formación académica o experiencia comprobada en la materia. En cuanto a la implementación del sistema de gestión, el artículo 8 de esta resolución ministerial 161 indica que la empresa debe realizar el diagnóstico de línea base para saber cómo está su sistema de seguridad y salud ocupacional. Una vez realizado el estudio de línea base, la entidad minera deberá hacer su estudio de riesgos, elaborar su programa anual de seguridad y salud del trabajo, su reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, los planes de contingencia para todas las emergencias identificadas y realizar simulacros cuando sean aplicables. También esta resolución ministerial establece obligaciones de la empresa de rubro de electricidad, los derechos y obligaciones de los trabajadores, y también un artículo, el 17, sobre los procedimientos y permisos de trabajo. En el artículo 21 se establecen cuáles deben ser las distancias mínimas de seguridad, así como espacios de trabajos y faja de servidumbres
que se deben observar cada vez que se realiza la distribución de la energía eléctrica. En cuanto a trabajos en la vía pública, esta ley establece que se deben usar señales de seguridad de tránsito, tales como banderines, conos, tranqueras, luces intermitentes u otros medios que adviertan a los transeúntes y conductores sobre las actividades que se están realizando. También establece este artículo que se debe colocar un cerco continuo en todo el perímetro del área de trabajo, considerando un área de influencia para que las personas y propiedades estén a salvo. En caso que las actividades que se van a realizar requieran colocar algún material, tales como cables eléctricos, en la calzada, el personal deberá señalizar esto con banderines rojos para que las personas tengan las precauciones del caso, los transeúntes. Y en caso se tenga que continuar señalizando el área de trabajo en horas de la noche, deberá hacerse uso de luces intermitentes o antorchas a fin de prevenir a los transeúntes o vehículos que transiten por la zona. Si se van a realizar trabajos en espacios confinados, estos deberán realizarse siguiendo los procedimientos establecidos y deberá contemplar por lo menos que los realicen 2 trabajadores. Uno de ellos ingresará al espacio confinado y el otro se quedará en la parte exterior. Cada vez que se realicen trabajos en espacios confinados, los trabajadores deberán estar provistos de todos los equipos EPPs, así como de los implementos de primeros auxilios y de rescate que sean necesarios. Esta resolución ministerial 161 también tiene un capítulo destinado para el tema de seguridad en sistemas de generación, líneas de transmisión, centro de transformación o subestaciones, sistema de distribución, maquinaria y herramientas en general, así como para el almacenamiento de materiales y líquidos inflamables o combustibles. Ahora veamos la ley 29088, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de estibadores terrestres y transportistas manuales, así como su reglamento, el Decreto Supremo 005 del 2009. Bien, esa ley aplica a todos los trabajos de los estibadores terrestres y transportistas manuales de productos agrícolas y aplica tanto a actividades de producción, transporte y comercialización de la cadena agroproductiva. Esta ley establece que la carga máxima que pueda levantar un estibador desde el piso es de 25 kilogramos y sobre el hombro de 50 kilogramos. Para las mujeres, cuando intentan levantar una carga del piso, esta no deberá ser mayor a 12 kilos y medio, y si reciben una carga directamente sobre los hombros, esta será no mayor a 20 kilos. Se prohíbe el trabajo de niños, niñas y adolescentes en trabajos de estiba. Solamente se permite el trabajo de personas mayores a 16 años. ¿Quién es el responsable del programa de seguridad y salud en el trabajo de estiba? El productor, comerciante, transportista o conductor de vehículo con carga de productos agrarios con fines de comercialización en centros de distribución mayoristas o mercados mayoristas son los responsables de diseñar las estrategias de promoción y seguridad de la salud en el trabajo de los estibadores. A su vez, esta ley indica en el artículo 22 que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y los gobiernos regionales son los encargados de implementar programas de capacitación de estibadores terrestres y transportistas manuales. Bien, finalmente veamos el Decreto Supremo 028, que es el Reglamento de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres.
Bien, el ámbito de aplicación de este decreto supremo son la faja marítima de 200 millas marinas, que incluye, además del mar, el lecho y el subsuelo. También aplica a los ríos y lagos navegables dentro del territorio del país, así como a las islas que se encuentran en el mar dentro de las 200 millas o en las islas que se encuentran dentro de los ríos y lagos navegables. También aplica a la franja ribereña en el litoral hasta una distancia de 50 metros contados a partir de la línea de la marea alta, así como a las márgenes de los ríos y lagos navegables hasta la más alta crecida. También aplica a todas las naves y artefactos acuáticos que se encuentran en esta franja de 200 millas, en ríos navegables, lagos navegables, así como las banderas, a los buques de bandera nacional que se puedan encontrar en alta mar o en puertos o aguas de otros países, sin desmedro de cumplir las leyes del país en que se encuentran. También aplica a los buques de guerra en los aspectos que les sean aplicables, así como todos los artefactos e instalaciones situadas en los incisos A, B y C de este reglamento. Y lógicamente aplica a las personas naturales y jurídicas cuyas actividades se desarrollen en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? La finalidad es que las actividades se realicen en forma controlada, con la finalidad de velar por la seguridad de las personas, tanto en el mar, en los ríos y lagos navegables, también para la protección del medio ambiente acuático, sus recursos, riquezas, así como para controlar, evitar el tráfico ilícito de drogas y de cualquier otra actividad ilícita, de acuerdo a lo establecido en esta ley. Este procedimiento tiene capítulos destinados al tema de procedimientos administrativos, a los puertos, terrenos ribereños, islas e instalaciones acuáticas, el uso de las instalaciones acuáticas en franjas ribereñas, islas y terrenos ribereños, el tema de cómo debe realizarse la navegación fluvial, marítima y terrestre, la seguridad en el tráfico de naves, un capítulo sobre el tema de personal de la marina mercante, protección del medio ambiente, y uno finalmente referente al tema de siniestros y salvamento. Bien, eso fue todo en este capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.